Edomex. No me da. Listo, ya están en vivo. Hola a todas y a todos quienes nos hacen favor de acompañarnos. Muy buenos días. Estamos aquí presentes los colectivos Red de Mujeres en Plural. Nosotras tenemos otros datos, las constituyentes feministas Ciudad de México y el capítulo Estado de México del colectivo 50+1. Les agradecemos muchísimo su presencia. Quiero dar la bienvenida a mis queridas compañeras Indira Sandoval, a Claudia Castelo y a Esther Morales. Y si les parece bien, sin más, para ir al grano, les cedo el uso de la palabra a Esther Morales, por favor. Muchas gracias, diputada. Muy buenos días tengan todos ustedes. Y, en este momento que tenemos el avance y desafíos de la reforma en materia de paridad y violencia política en razón de género en el Estado de México, quisiera hacer un breve resumen, contexto de lo que ha sucedido. Como ustedes saben, hace unos meses, en el mes de abril, se aprobó la iniciativa, más bien la reforma de la violencia política en razón de género, contra las mujeres en razón de género en el Senado de la República, y es así como hemos venido avanzando en la armonización legislativa en diferentes estados. Hasta el momento llevamos 22 estados armonizados. Si me lo permiten, voy a mencionarles cuáles son. Es Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur. En Baja California Sur tenemos una suspensión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Campeche, Chiapas, ahí en Chiapas hay una acción de inconstitucionalidad. Chihuahua, la Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Jalisco. En Michoacán tenemos también una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y nuestro Estado de México. Las mujeres mexiquenses estamos muy, no satisfechas plenamente, pero sí tranquilas con el avance que llevamos en las reformas que se lograron en el Estado. Reconozco mucho el trabajo de la diputada Mariana Uribe y de la diputada Karina Labastida. Han fortalecido mucho el Parlamento abierto, han ayudado y contribuido mucho a que no solo nuestros colectivos, sino otras asociaciones de la sociedad civil participen y hayan dado sus aportaciones. Eso es lo que fortalece al Estado, a las mujeres mexiquenses, y estas reformas van a dar una gran trascendencia en nuestro Estado. Como decía la diputada Ana Lilia Herrera, la Red de Mujeres en Plural, el colectivo 50+1, Estado de México y las constituyentes feministas hemos venido dando un seguimiento y un acompañamiento total a las reformas. Creo que los avances son bastante generosos. Hay compromiso de las diputadas para seguir caminando hacia la igualdad sustantiva. Sabemos que faltan muchos pasos que dar, un camino largo por recorrer, pero las mujeres mexiquenses seguimos en nuestro avance, en nuestra lucha, y todas juntas, todas unidas, porque esta es una muestra más de que las mujeres unidas podemos lograr mucho. Están varias ideologías políticas, la sociedad civil organizada, y eso, insisto, nos fortalece mucho a las mujeres en el Estado de México. Por destacar algunos puntos, quiero reconocer que en esta nueva reforma se reconocen que los deudores alimentarios no podrán participar, que los hombres que ejerzan violencia política o violencia contra las mujeres tampoco podrán participar, porque habrá una lista, un registro donde las autoridades jurisdiccionales y las autoridades de los institutos tendrán el antecedente. Obviamente también la Fiscalía dará un seguimiento preciso
a todo este proceso de los registros de las personas que no podrán participar. Quiero también reconocer mucho y directamente el trabajo de la diputada Ana Lilia de haber coordinado estos equipos, estos grupos y la coyuntura que dio con la propia legislatura del Estado de México. Los temas de mujeres en específico nos dan esa unidad y esa fortaleza en nuestros avances. Nos olvidamos de las ideologías políticas y vamos con un solo objetivo: los derechos humanos de las mujeres, los derechos políticos electorales de las mujeres, y es así como hemos logrado este avance. Yo dejo la palabra, diputada, y agradezco mucho en nombre de las mujeres en plural, que también está mi compañera Claudia Castelo, mi compañera Lorena Cruz y mi compañera Rocío Álvarez, y hay varias mujeres en el Estado de México que han apoyado infinitamente. Muchas gracias a todas. Gracias, diputada. Gracias, querida Esther. Le cedo el uso de la palabra a Claudia Castelo, de Mujeres en Plural. Muchas gracias, diputada Herrera. Saludo a mis compañeras de los colectivos 50+1 Estado de México y las constituyentes Ciudad de México feministas. Además, a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y quienes nos siguen por las redes sociales. Efectivamente, lo primero que hay que decir de esta reforma en el Estado de México, pues el primer avance que hay que reconocer es que se logró hacer en tiempo, ¿sí? Es decir, ustedes saben que nosotras siempre pugnamos porque esta reforma estuviera lista para ser aplicable en el proceso electoral 2021. Y esto se logró, afortunadamente, y en ese sentido, pues es un avance que no nos quedamos pendientes, no nos quedamos rezagadas en ese aspecto. Lo que falta es que se publiquen las reformas precisamente aprobadas. Y esto es importante porque una vez publicadas, pues entrarán en vigencia, entrarán en vigor, y es lo que nos importa básicamente ya para arrancar el proceso electoral. Debemos decir también que efectivamente, aunque hubo un proceso de recepción de propuestas por parte de estos 3 y más colectivos de la sociedad civil, nos parece que este proceso nos enseña que hay que profundizar precisamente en los mecanismos de parlamento abierto. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil interesadas en progresar en materia de nuestros derechos político-electorales y todos los derechos humanos de las mujeres, y me parece que todos los congresos, no solo el Estado de México, deben de profundizar sus mecanismos de parlamento abierto, no solamente recibir las propuestas, sino interactuar, debatir, argumentar, porque efectivamente, siendo una reforma positiva, pues entraremos a algunos aspectos de la misma para que tengamos todas y todos un contexto de cómo se llevó a cabo esta reforma. Nos parece importante, en primer lugar, pues destacar que efectivamente se cumple con el criterio de paridad en postulación de candidaturas, en términos vertical y horizontal, lo que llamamos nosotras, ¿verdad? Todos los partidos, coaliciones tendrán que postular en términos de paridad sus candidaturas a ayuntamientos y a diputaciones de representación proporcional y de mayoría relativa. Sin embargo, sí nos parece que hay algunos pendientes. Bueno, he de destacar también que algunos organismos se deberán integrar en paridad. Por ejemplo, el Tribunal Electoral, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el propio Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Sin embargo, aquí hay varios pendientes que sí me gustaría enfatizar, que los ponemos como desafíos. Como ya lo dijo nuestra compañera, hay oportunidad de mejorar precisamente, siempre hay oportunidad de mejorar cualquier reforma. Entonces, en este sentido, a nosotras, por parte de estos colectivos, nos parece que hizo falta profundizar un poco más en el tema de paridad.
Nos parece que la reforma constitucional nos permitía un abanico amplio para precisamente profundizar en todos los poderes del Estado mexicano y en este caso en particular en el Estado de México. ¿A qué me refiero? En temas de referirnos a la Constitución del Estado, tenemos que en esta Constitución no se plasma la integración paritaria del Congreso del Estado, que era una de las propuestas que hicimos estos colectivos, por ejemplo. Tampoco se plasma en la Constitución la paridad en el gabinete del Poder Ejecutivo, ni tampoco en los gabinetes de los ayuntamientos, por ejemplo. En este sentido, solamente en materia de gabinetes, en tema municipal, pues se dice que se favorecerá la paridad. Y francamente en este aspecto no estamos contentas, se los decimos muy honestamente, porque la paridad ahora es un derecho constitucional. No es una prebenda, no es un favor, no está a voluntad de quien gobierna. Es un principio constitucional y este es un gran pendiente porque sabemos todas que el nivel municipal es donde más hace falta profundizar el tema de la paridad, donde necesitamos más mujeres presidentas municipales, integrantes de cabildos, etcétera. Por otra parte, solo lo subrayo porque este tema debemos reconocer, nuestra compañera Indira Sandoval y los colectivos de las constituyentes, y nosotras tenemos otros datos, han hecho toda una campaña muy exitosa para que se apruebe lo que llaman ellas y llamamos y abrazamos todas la 3 de 3 de violencia de género, en donde precisamente se mencionaba que habrá requisitos de elegibilidad para los candidatos y estos tendrán que pasar pues filtros, ¿verdad?, de no haber cometido violencia contra las mujeres, pero en esto le voy a dejar el tema para que profundice, pues, quien ha promovido y quienes son las autoras de esta importante reforma, que es la más sustantiva que podemos subrayar en el Estado de México, nos parece que es de las más importantes. Hay dos pendientes también en materia de paridad. El tema de las presidencias de los tribunales, tanto electoral como el Superior de Justicia, así como el de la Comisión de Derechos Humanos, la integración de las instancias colectivas sí tiene el ordenamiento de paridad, pero las presidencias no tienen el ordenamiento de alternancia de género, es decir, no se establece en la Constitución que las presidencias de estas instancias que estoy mencionando tengan que alternar el género en la presidencia entre cada periodo de ejercicio. Entonces, este es otro pendiente muy importante que tenemos que trabajar en el Congreso del Estado de México. Quiero también mencionar un aspecto muy importante como avance. Se crea en el Instituto Electoral del Estado de México una unidad técnica para atender violencia política en contra de las mujeres. Y esta unidad técnica tendrá como función principal asesorar, asistir y encauzar también a las mujeres que sientan que han sido víctimas de violencia política. Esto es muy importante porque a veces muchas candidatas, aspirantes, en fin, no tienen a dónde recurrir y quién las asesore en esta materia, y en este caso el Instituto Electoral tendrá una instancia especializada para atender esta materia. Quiero, para ir concluyendo con este análisis general, decir que el principal desafío se ubica también en materia del Código Electoral del Estado de México. Es decir, el mayor desafío será para la autoridad electoral en términos de reglamentación y lineamientos para poder hacer aplicable la paridad y exigible a los partidos políticos y coaliciones. ¿A qué me refiero? En el Código Electoral, si bien se exige que los partidos postulen candidatas en términos de paridad
en sus postulaciones a ayuntamientos, es decir, la mitad de las postulaciones tendrán que ser de mujeres, por ejemplo, planillas encabezadas por mujeres. En términos de las diputaciones de representación proporcional, no se estableció en la Constitución que esas listas de RP, como les llamamos, tengan alternancia de género en sus primeros lugares, en quien encabece la lista, por ejemplo, ¿no? Es decir, en el Código Electoral se menciona que la integración del Congreso, por ejemplo, tendrá que ser paritaria. Sin embargo, ya en el Código Electoral, pues no establece que efectivamente los partidos políticos y coaliciones tengan que alternar el género en quien encabece sus listas de representación proporcional. Y esto es muy importante porque sabemos que las candidaturas de representación proporcional prácticamente pues son las más posibles para poder lograr la curul. Entonces ahí las mujeres nos quedamos pues un poquito a la saga en esta materia y habrá que trabajar en este sentido. Obviamente el Instituto Electoral tendrá que rechazar las candidaturas que no cumplan con el principio de paridad. Termino con dos aspectos muy importantes como pendientes, como desafíos de esta reforma. Uno de ellos es que no se establece la violencia política contra las mujeres como criterio de nulidad, como causal de nulidad de una elección. Esto nos parece importante porque nosotras propusimos que precisamente pudiera considerarse como causal de nulidad cuando esta conducta pudiera ser determinante en el resultado de la elección. Siempre se ha manejado y lo establece la norma que cuando hay una diferencia del 5% entre el primero y segundo lugar y hay una causal de nulidad, pues efectivamente que se acredite, pues tendrá que reponerse ese proceso electoral. Y en estos términos quedó pendiente esta materia para que la violencia política contra las mujeres sea considerada como una causal de nulidad. Otro pendiente muy importante que quiero mencionar para terminar es precisamente que nosotras propusimos que se considerara a las periodistas y a las defensoras de derechos humanos como sujetas de protección precisamente de esta reforma contra violencia política de género. Todas sabemos de la violencia que sufren las comunicadoras, no solo en procesos electorales, hay que señalarlo, sino que el desempeño que las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos tienen es en el ámbito de la esfera pública, del quehacer público y político. Lo político es todo lo que acontece en la esfera pública y quedaron en esta reforma fuera de los señalamientos de las conductas que habrán de sancionarse. Entonces, esta parte nos parece muy importante. Yo concluyo diciendo que efectivamente reconocemos como positiva esta reforma, sin embargo he señalado pendientes muy importantes que a nuestro juicio deben atenderse. Quiero decir que estos tres colectivos presentamos pues más de 30 propuestas sustanciales para la reforma. Se retomaron la mayoría de ellas, hay que decirlo, pero quedaron algunos pendientes que a nuestro juicio son de gran relevancia. Yo lo dejaría hasta aquí para ceder el uso de la palabra a las compañeras y estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias, compañeras. Gracias, Claudia. Indira Sandoval, por favor. Muchas gracias, diputada Ana Lilia Herrera Alzaldo. Saludo con muchísimo gusto este esfuerzo que has encabezado desde el colectivo 50+1, de la misma forma a nuestras compañeras Esther y Claudia, tanto de Mujeres en Plural como en general de la vida política del Estado de México, y desde las constituyentes CDMX feministas, y nosotras tenemos otros datos. Nos sumamos en esta conferencia de prensa. Saludo con mucho gusto a las y los medios de comunicación que nos acompañan y a quienes nos sintonizan por las redes sociales para comentar que efectivamente celebramos los avances sin dejar de mencionar los pendientes.
el Estado de México, el Congreso local, tuvo en sus manos una posibilidad histórica para poder generar otras condiciones en la vida democrática del Estado de México. Sin embargo, creemos que no podemos hablar de paridad en total, de una paridad garantizada de manera constitucional, cuando podemos entender que hay una gran brecha y distancia entre el término procurar la paridad y garantizar la paridad. Ese es un término que no podemos pasar por alto. Es muy distinto pretender procurar la paridad y pretender garantizarla. Primero decir que los derechos electorales, políticos y ciudadanos de las mujeres son derechos humanos. Y como derechos humanos no pueden ni garantizarse a medias, ni reconocerse a medias, ni cumplirse a medias. Deben generar marcos jurídicos que permitan el acceso completo a ello. Y si bien celebramos que es un avance el que el próximo periodo electoral 2021 cuente con un marco jurídico distinto al que habíamos venido enfrentando en distintos procesos, este tendría que ser completo. Y por eso creemos también que aquí será importante e invaluable el trabajo que realicen los tribunales electorales y las autoridades electorales, a quienes reconocemos porque tenemos grandes aliadas, magistradas y consejeras electorales, que acompañaron también el proceso ciudadano, plural, incluyente, que hicimos llegar a todas las comisiones dictaminadoras de esta reforma. Creemos también que, como bien lo decía Claudia, que el proceso de Parlamento abierto no es un asunto solamente de recepcionar propuestas, si estas no se discuten con las organizaciones de la sociedad civil, si estas no se hablan con la ciudadanía en general, porque una democracia puede sustentarse cuando la participación ciudadana está garantizada en hechos y en acciones. Desde las constituyentes CDMX feministas nos sentimos muy orgullosas de haber podido contribuir, gracias a este esfuerzo colectivo con Mujeres en Plural y con 50+1, para que el 3 de 3 de violencia en materia electoral, porque quiero decirles que falta el 3 de 3 en violencia en lo administrativo, en el poder judicial, en todo lo que implique un cargo de responsabilidad pública, en un cargo de responsabilidad política. Pero también queremos decir los términos en que se aprobó el 3 de 3 en el Estado de México. No es lo mismo generar una sanción para acceder a un cargo de elección popular por tener antecedentes como deudores de pensión alimenticia, que en el Estado de México existe un padrón de deudores morosos de pensión alimenticia, de tener delitos relacionados a la violencia sexual o a la libertad sexual, como lo estipula el Código Penal del Estado de México, y de violencia familiar, y un poco incluso respondiendo a las preguntas que nos hacen por aquí en el chat del Zoom, no es lo mismo que tener una sanción por una sentencia ejecutoria. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas sentencias ejecutorias tenemos? Una cosa es ser deudor de pensión alimenticia y otra cosa es ser sancionado por ser deudor de pensión alimenticia. Esa gran distancia, a lo que le llaman sanción ejecutoria por moroso, es un blindaje, es un obstáculo. Hay veces que una mamá y un niño, una niña, empiezan el juicio por sanción, por pensión alimenticia, cuando el niño o la niña tiene 3 años, y la sanción ejecutoria sale cuando casi el niño y la niña ya están en la universidad. Entonces, ¿qué queremos decir con esto las constituyentes? Celebramos
que se coloque como un requisito de elegibilidad no tener sanción ejecutoria por ser deudor de pensión alimenticia, por ser agresor sexual y por ser agresor tanto en el ámbito político como en el ámbito familiar. Pero el tema de que salga con sanción ejecutoria y no por investigación, por antecedente o por denuncia, implica que esa gran deuda que tiene el Poder Judicial con las mujeres no necesariamente sea garante en el proceso electoral. Nos sumamos a celebrar los avances sustantivos en materia de paridad de género y de violencia contra las mujeres. Sin embargo, señalamos, y lo hago de manera particular como defensora de derechos humanos, como parte de una colectiva que estamos pugnando por las libertades y derechos, a reconocer y colocar en el centro los diferentes obstáculos a los que nos vamos a enfrentar las mujeres a la hora de poder acceder al poder. No necesariamente está garantizada la paridad, no necesariamente todo lo que se colocó en el marco jurídico nos da garantía de derechos humanos, y cuando quedan vacíos en las legislaciones, lo que queda en el aire es la posibilidad sustantiva de que las mujeres podamos acceder de manera libre, igualitaria, en condiciones y en oportunidades a los cargos de elección. Es una reforma que se queda corta a las necesidades que las mexiquenses requerimos para poder acceder a una democracia sustantiva. Es una reforma que tiene avances sustantivos, pero sin embargo habrá que enfrentar lo que jurídica y legalmente dejaron en vacío las y los legisladores mexiquenses. Esta reforma de paridad del Estado de México pretende seguir enviando a las mujeres a los distritos y municipios perdedores. Esta reforma del Estado de México pretende que esa deuda que tiene el Poder Judicial con las mujeres no se salde en materia de violencia política y de violencia familiar a la hora de poder elegir a quién nos gobierne, a quién nos legisle y a quién nos administre en estas nuevas elecciones. Esta reforma del Estado de México viene porque es una armonización de carácter constitucional federal, lo cual nos deja muy preocupadas, porque al hacerse tarde y al hacerse deprisa, pareciera que de no ser un mandato constitucional, no se hubiera hecho en el Estado de México. Por eso mi reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil como Mujeres en Plural, como 50+1 y como las constituyentes, porque de no estar poniendo el tema en el centro, Perdimos tu audio, Indira. No sé si todos lo perdieron. Vamos a darle unos minutitos a ver si se restablece. Debe ser la señal de internet. Tenemos algunas preguntas, diputada, si quieres, en tanto que Indira restablece su conexión, si me das oportunidad, a comentar sobre las preguntas que nos han hecho. Adelante. Gracias, diputada. Nos preguntan si la difamación cuenta como violencia política. No específicamente como difamación. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México contempla 27 conductas constitutivas de violencia política contra las mujeres. Y la difamación no es una de ellas. Entonces, ustedes pueden consultar precisamente estas 27 causales de este... Hay que decir, importante, la violencia política contra las mujeres hoy es un delito, es una falta electoral
y es una conducta administrativa que también merece sanción. Por eso también se reformó la legislación correspondiente a la administración pública del Estado y de los municipios, pero propiamente no tiene que ver la difamación con este tema. Por otro lado, la otra pregunta era en función de el tema de feminicidios. Ese tema, efectivamente, pues el feminicidio es precisamente la forma extrema, más extrema de violencia contra las mujeres. Y pues este es un delito, efectivamente ya desde hace mucho tiempo que está considerado como tal en el código, en los códigos, en algunos códigos precisamente de los estados, se está trabajando para que sea un concepto único, uniforme en todo el país, pero bueno, de esto sabe muchísimo más nuestra diputada federal, pero en esta legislación no se toca ese tipo penal, solamente se trabaja sobre el concepto de violencia política contra las mujeres. Esas son las dos preguntas que yo tengo registradas. Gracias. Gracias, Clau. Pues parece que Indira tuvo algún problema con su internet. Si les parece, en lo que regresa, yo quisiera compartirles alguna información. Primero, reconocer y agradecer la apertura que encontramos en el Congreso local. No que encontramos, que buscamos y que provocamos en el Congreso local. La verdad es que desde antes de que se presentara la iniciativa, decidimos dar seguimiento y acompañamiento a este proceso legislativo. Hicimos un foro donde invitamos a la diputada Mariana Uribe, donde invitamos a María del Carmen Alanís, donde invitamos a Adriana Favela, donde invitamos consejeras electorales locales y magistradas. Y bueno, pues hicimos un análisis de este mandato constitucional y de esta reforma en materia de violencia política en razón de género a partir de las reformas federales que se hicieron. Posteriormente, hicimos, como ustedes saben, y les agradecemos muchísimo también el seguimiento y el acompañamiento que nos han brindado, un análisis de la iniciativa que fue presentada por Karina Labastida y Mariana Uribe en el Congreso local. Queremos agradecerles y reconocerles que hayan recibido nuestras propuestas y que las hayan tomado en cuenta. Enseguida les voy a dar una numeralia de lo relevante que fue la participación de las mujeres organizadas en colectivos en torno a una causa tan concreta como los derechos políticos de las mujeres. Bueno, queremos también agradecer y reconocer a los diputados presidentes de las otras dos comisiones dictaminadoras, a Mercedes Colín y a Juan Millán, quienes personalmente nos recibieron, escucharon nuestras inquietudes, y en general a los 75 legisladoras y legisladores, porque, como recordarán, les hicimos llegar puntualmente nuestras observaciones en un cuadro muy bien elaborado a los 75. Entonces queremos reconocer y agradecer que se haya dictaminado pues a tiempo para entrar en vigor en el próximo proceso electoral, y bueno, pues que no hayan tenido que recurrir a un periodo extraordinario de sesiones. Quiero darles alguna numeralia. Presentamos 297 propuestas de redacción a 81 artículos en 5 ordenamientos legales. Fueron aceptadas 133 propuestas íntegras al proyecto de dictamen. Se hicieron 26 reformas a las propuestas presentadas por el grupo que consisten en modificación de artículos, preposiciones, guiones, es decir, que no alteran el contenido sustancial o el texto íntegro en el caso de las adiciones de las propuestas hechas por el grupo. Es decir, podemos considerar que se aceptaron 159 propuestas de las 297 que presentamos a las comisiones. ¿Cuáles son estos temas pendientes? Son los temas a los que vamos a dar seguimiento, vamos a seguir dando acompañamiento. Estuvimos interactuando con muchas legisladoras que también son parte de nuestros colectivos, y bueno, pues siempre es un buen día para presentar mejores versiones de una ley. Lo que queremos, lo que nos une es
garantizar los derechos políticos de las mujeres, y yo creo que hoy, y queremos compartirlo con ustedes, me parece que este 2020 ha sido complicado en muchos sentidos por la pandemia, por la situación económica que prevalece en el país, pero sin duda 2020 va a tener un lugar muy especial en la historia por la congruencia, por la unidad, por la capacidad de organización y por la capacidad que hemos tenido las mujeres para exigir y concretar muchos de nuestros derechos. Entonces, bueno, ¿qué temas tenemos pendientes? La composición paritaria en el Tribunal Electoral, como ya bien decían mis compañeras, que la integración de la legislatura sea bajo el principio de paridad, la obligación a los partidos políticos de integrar la lista de representación popular bajo el principio, perdón, de representación proporcional bajo el principio de paridad, la integración vertical y horizontal en los ayuntamientos, que es muy importante. Estamos hablando de, cuando hablamos de este principio de paridad transversal que tutela la Constitución, México es el único país donde se tutela. Estamos hablando que la mitad de los cargos directivos, no solamente los de elección popular, en los ayuntamientos también tendrán que ser ocupados por mujeres. Otro tema que se quedó pendiente es en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, otorgar financiamiento diferenciado como obstáculo para la realización de las campañas, incluir como violencia política en razón de género la que se realice a periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos, como también ya se mencionó. Priorizar la elección de mujeres suplentes en fórmulas integradas por propietarios hombres en todos los cargos de elección. Establecer en ley las facultades de la unidad de género y erradicación de la violencia, la definición y forma de aplicación en la ley de la paridad vertical, horizontal y transversal. Les haremos llegar un cuadro para que no seamos redundantes, porque la verdad es que muchos de los aspectos ya los han referido mis compañeras, pero también es muy importante señalar que existe una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial que conmina al Congreso de Nuevo León a legislar porque no lo hizo en tiempo y forma, pero también ordena al OPLE a subsanar estas faltas legislativas para cumplir con lo que es un mandato constitucional en el caso de paridad y con una reforma federal en el tema de violencia de género, de violencia política en razón de género, ¿no? Entonces, bueno, creo que, y nada más para completar alguna de las preguntas, creo que se han respondido. Déjenme ir a las preguntas. A ver, yo creo que la alerta de género es perfectible, Alejandro. Lo que pasa es que me parece que necesitamos que los ayuntamientos también tengan protocolos muy específicos y creo que hay que dar un seguimiento muy puntual al destino de los recursos federales, estatales y municipales y que se asignen partidas concretas que puedan ser supervisadas también por la sociedad civil, desde luego por el OSFEM, por la Auditoría Superior de la Federación, según el caso, para que realmente estos recursos lleguen a donde se necesita. Se requiere mucha capacitación. A veces existen protocolos en el papel, pero pues con la movilidad que tienen los ayuntamientos cada 3 años, pues a veces en lo que no se está invirtiendo es en capacitar a los servidores públicos para que todo el tiempo actúen con una perspectiva de género. Janet preguntaba la violencia política, nada más déjame complementar lo que ya bien señaló Claudia. Nada más para que tengan muy clara la definición, la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso pleno de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas tratándose de precandidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por ser mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Y
puede manifestarse en cualesquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso o en la Ley de Acceso y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos. Entonces, para que quede muy claro, la verdad es que sí me parece que si se juzga cualquier caso con perspectiva de género, pues siempre se pueden encontrar elementos y eso será muy importante. Bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. De no ser así, les agradecemos muchísimo la oportunidad de dar seguimiento a esta armonización que es muy relevante para garantizar los derechos políticos de las mujeres en el Estado de México. Que tengan muy buen día. No sé si mis compañeras quieren agregar algo. Pues que tengan muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Bye. Gracias a todas. Estamos a las órdenes. Gracias, Ana Lilia. Gracias, compañeras. Gracias, Claudia. Ana Lilia, tuve fallas técnicas, pero estamos. Ahí estás. Te escuchamos perfecto, Indira. Gracias. Gracias. Esther, Clau. Hasta luego.